México es un país cuya sociedad cuenta con una identidad nacional muy bien definida. El sentido de pertenencia de aquellos que nacieron bajo la bandera tricolor es motivo de orgullo en todo momento, y así lo manifiestan siempre que pueden. Durante una justa deportiva, un momento de crisis sanitaria como la que vivimos, o en momentos más comunes, como al visitar por esparcimiento o trabajo otra nación. Pero ¿sabías que los orígenes del pueblo mexicano y del resto de las naciones de nuestro continente tienen lugar en otro punto del globo terráqueo y que fue gracias a las migraciones humanas ocurridas a lo largo de la historia que se conformaron las diversas civilizaciones que nos antecedieron como nación? Mi nombre es Berenice Alcántara Rojas y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Me especializo en el estudio de la lengua y la cultura de los pueblos nahuas en el siglo XVI y también en la historia de otros pueblos mesoamericanos. Hoy les voy a hablar acerca de la importancia y las principales características del mundo mesoamericano. Se conoce como Mesoamérica al conjunto de culturas que habitaron en este territorio y que desarrollaron diferentes civilizaciones entre 2500 años antes de Cristo y la llegada de los europeos en el siglo XVI. Entonces se conoce como Mesoamérica al desarrollo cultural que hubo en esta región, es decir, en la región que va desde el occidente de México hasta Centroamérica, y que cuando estas civilizaciones se desarrollaron de manera independiente. Los pueblos mesoamericanos no dejaron de existir en 1521 con la llegada de los europeos y la conquista de México, pero a partir de ese momento experimentaron una nueva etapa en su desarrollo histórico al tener que entrar en contacto y que relacionarse con la cultura europea. Y cada pueblo indígena fue cambiando a partir de allí también de maneras diferentes. En Mesoamérica existieron grandes civilizaciones. La más antigua de la que tenemos noticia es la civilización o la cultura olmeca, que se desarrolló en el Golfo de México y de la cual nos quedan hoy ciudades, testimonios arqueológicos en La Venta, en Tres Zapotes y en otras regiones de Veracruz y Tabasco. Posteriormente, en el periodo clásico, florecieron grandes ciudades como Teotihuacán en el centro de México, o varias ciudades mayas como Palenque, Ponampac, Yaxchilán en el sureste mexicano, y ahí también podemos ver cómo estas civilizaciones se fueron organizando. Particularmente Teotihuacán fue una civilización que se concentró en esta ciudad que hoy nosotros conocemos por este nombre. No sabemos cuál es el nombre que le dieron sus habitantes. Teotihuacán es el nombre que le dieron los mexicas ya en el siglo XV, y Teotihuacán fue una ciudad muy imponente, muy grande, y en la que habitaban personas que venían de distintos lugares de Mesoamérica, es decir, con los personajes de Oaxaca, también de la zona maya, de otros lugares del centro de México, también estaban asentados y tenían sus propios barrios en la ciudad de Teotihuacán. Una de las características de las ciudades del clásico fue que para acumular riqueza fueron apoderándose cada vez de mayores territorios, y que estas ciudades fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta que fue muy difícil para sus gobernantes sostener en equilibrio a la población, es decir, lograr que llegaran los recursos suficientes para mantener a poblaciones tan grandes, y esto llevó a distintos tipos de conflictos entre los habitantes de estas ciudades y sus gobernantes, lo que llevó a su disolución. Y precisamente esto se conoce como la caída del periodo clásico. Con la caída de estas grandes ciudades del periodo clásico comenzaron otros desarrollos históricos. En el centro de México, la fragmentación de la población que salió de Teotihuacán se fragmentó y se fue a vivir y a fundar nuevas ciudades como Xochicalco o Teotenango, que fueron ciudades mucho más pequeñas y que son ciudades que nos permiten ver a través de sus restos arqueológicos la importancia que cobró la guerra en esa época, ¿no? Que había diferentes conflictos entre los pueblos, y por eso estas ciudades son ciudades que fueron ubicadas en
en lugares defensivos, en lugares que permitían la visibilidad. Son ciudades que algunas de ellas estuvieron amuralladas. Es decir, los elementos defensivos a nivel arquitectónico que podemos ver nos hablan precisamente del clima de inestabilidad que hubo en Mesoamérica después de la caída de Teotihuacán y cómo diferentes pueblos comenzaron a luchar por la supremacía y por el control de los recursos, por el control de rutas comerciales. Conviene mencionar que algo que distingue a las sociedades mesoamericanas es precisamente que basan su modo de vida en el cultivo del maíz. Y alrededor del cultivo del maíz, normalmente en ciclos de temporal, es decir, entonces en la media parte del año en la que crece y se cultiva el maíz, fue que lograron mantener a su población y alcanzar grandes números y grandes extensiones en las ciudades. Debido a que se trata de una de las áreas culturales más estudiadas de la época prehispánica, por la complejidad de sus asentamientos y el desarrollo evolutivo que representó, hoy prestaremos especial atención a la conformación de Mesoamérica y sus diferentes etapas, así como sus principales características culturales. Las sociedades mesoamericanas basaban su modo de vida en el cultivo del maíz. La teoría más aceptada sostiene que los pobladores del llamado Viejo Continente fueron grupos nómadas de cazadores-recolectores. Serían ellos quienes poblaron América durante la última glaciación en el periodo denominado Pleistoceno, hace 40.000 a 30.000 años antes de nuestra era. El antropólogo checo Alejard Lichka sostuvo que gracias a la glaciación del mar, los primeros pobladores transitaron de Asia a suelo americano a través del estrecho de Bering, lo que provocó que ambos continentes se fundieran en un solo bloque durante miles de años. Esta teoría sostiene que el poblamiento de toda la región se realizó de norte a sur, dando origen a diversas áreas culturales que hoy en día conocemos como Aridamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. También ocurrió en el siglo XI la llegada de nuevos pueblos que venían del norte, de Norteamérica. Y la llegada de estos pueblos trajo nuevos cambios a Mesoamérica. Fueron pueblos a los que normalmente se les llamó chichimecas, fueron pueblos que traían nuevas costumbres y que traían comenzaron a convivir, a mezclarse, a luchar con los pueblos que ya estaban aquí y se desarrollaron nuevas formas culturales. Y precisamente a un nuevo modo de cultura es a lo que se le conoce como el periodo posclásico, ¿no? Al desarrollo de nuevas formas de organización social, de nuevas formas de hacer la guerra y de nuevas formas de obtener la riqueza y de relacionarse unos pueblos con otros. En particular, uno de los elementos más característicos del posclásico es que, a diferencia de lo que ocurrió en civilizaciones como Teotihuacán, que fueron acumulando riqueza y al mismo tiempo fueron haciéndose grandes y expandiendo el territorio sobre el que se levantaban y demandando mayores recursos, los pueblos del posclásico idearon un nuevo sistema también para obtener riqueza, que era hacer la guerra, ya no para conquistar un territorio, ya no para apropiarse de esas tierras, sino para pedir un tributo, es decir, para pedirle una renta a aquellos que iban siendo conquistados, ¿no? Pedirles que en determinadas fechas del año entregaran una parte de sus recursos a la ciudad, al pueblo que los había conquistado. Y entonces comenzó a surgir una nueva manera de adquirir riqueza, que era conquistar a los más débiles y obtener de ellos tributo, que iban llegando y se iban concentrando en estas grandes ciudades que fueron conquistadoras. Y otra de las características de este sistema, y que es muy importante, por ejemplo, para entender lo que ocurrió con la llegada de los españoles en el siglo XVI, fue que los pueblos comenzaron a establecer alianzas entre sí para poder conquistar a más y más pueblos, ¿no? Es decir, los pueblos fuertes comenzaron a aliarse unos con otros para ir a conquistar a los más débiles y pedirles tributo. Y una vez que obtenían el tributo, este tributo se dividía entre aquellos que habían encabezado la alianza. Y también era una obligación de todos aquellos que iban siendo conquistados de unirse a las fuerzas de los pueblos conquistadores y avanzar sobre nuevos territorios. Y así
surgieron nuevas maneras de relacionarse políticamente y militarmente en el posclásico, y surgieron pues grandes desarrollos como lo que fue en el centro de México, la Triple Alianza encabezada por los mexicas y que construyeron la Ciudad de México Tenochtitlan, en la cual se concentró buena parte de la riqueza de Mesoamérica, o lo que ocurrió en la Mixteca, bajo el reinado de Ocho Venado Garra de Jaguar, que también fue un gran líder conquistador que concertó alianzas y que logró obtener tributos de muchos pueblos. Lo que ocurrió en Michoacán con la otra triple alianza que estaba encabezada por Tzintzuntzan, también ocurrió en Guatemala, ¿no? En la zona del lago Atitlán, donde también había alianzas que se organizaban para conquistar y para tributar, para obtener tributos de otros pueblos. ¿Cuándo te enteraste de que la división de las 3 áreas culturales obedece al estilo de vida de sus habitantes? Resulta que en Aridoamérica, la zona norte de nuestro continente, el estilo de vida predominante fue el de los pueblos nómadas que subsistían a través de la caza y la recolección, y que mantuvieron así el estilo de vida que llevaban sus ancestros del viejo continente. Mientras tanto, aquellos que habitaron la región de Mesoamérica, comprendida entre la mitad meridional de México, Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras, consolidaron la vida sedentaria gracias a que sus pobladores aprovecharon las características geográficas y los recursos naturales de la región para subsistir a través de la agricultura. El área cultural denominada como Oasis América fue habitada por aquellos pobladores con un estilo de vida y subsistencia híbrido entre Aridoamérica y Mesoamérica, es decir, aquellos establecimientos humanos de la parte suroeste de lo que hoy conocemos como Estados Unidos y el norte de México, región que era habitada por grupos sedentarios agrícolas que mantenían relaciones de intercambio comercial con los pobladores de Mesoamérica y que en sus inicios formaban parte de la región de Aridoamérica. ¿Sabías que los purépechas son el pueblo más complicado de estudiar para los científicos? Esta civilización, caracterizada entre otras cosas por su poderío militar, es ubicada por los historiadores en la región de Zacapu, alrededor del lago de Pátzcuaro, sitio que albergaba las 3 sedes del imperio: Tzintzuntzán, Iguazio y Pátzcuaro. Sin embargo, una de las peculiaridades de esta cultura es que tiene orígenes en grupos chichimecas, nahuas y pretarascos que habitaron las riberas e islas del lago de Pátzcuaro. El pueblo purépecha, que se asentó en la zona que hoy abarca Michoacán y Guanajuato, y que fundaron varias ciudades y también estuvieron organizados en una alianza en el siglo XVI, han sido durante mucho tiempo un enigma para los estudiosos por varios factores, ¿no? En primer lugar, a nivel arqueológico, sus construcciones son un poco diferentes de las de otros pueblos. Los elementos decorativos, las esculturas que se pueden localizar también son diferentes, y sobre todo ha sido a partir del estudio de la lengua purépecha que se ha notado que son un pueblo que tuvo orígenes diferentes, ¿no? Es decir, la lengua purépecha es una lengua que no está relacionada con el resto de las lenguas que hablaron los pueblos en Mesoamérica. Y esto es muy marcado, ¿no? Por ejemplo, todas las lenguas del centro de México hacia Norteamérica, exceptuando el purépecha, están emparentadas, ¿no? Es decir, el náhuatl está emparentada con las lenguas que se hablan con el huichol, con el rarámuri, está emparentado con las lenguas que hablan los pueblos indígenas de Norteamérica, el sioux, ¿no? Son lenguas que están emparentadas. Y la lengua purépecha es una lengua que no tiene afinidad, o sea, que no tiene vínculos con otras lenguas, ¿no? Y por eso se han aventurado diferentes hipótesis sobre de dónde vinieron estas personas, ¿no? Uno es precisamente que tiene vínculos con Sudamérica, pero otro también es que tiene vínculos con los pueblos del Mississippi, en lo que ya hoy es Estados Unidos. Mesoamérica se gestó a partir de pueblos que llegaron de diferentes lugares, ¿no? Es decir, y que fueron algunos de ellos bajando de Norteamérica en diferentes momentos históricos.
pero que una vez que estuvieron asentados en estos territorios y comenzaron a interactuar unos con otros a través del comercio, de emparentar unos con otros o de la guerra, comenzaron a desarrollar formas de organización comunes, ¿no? Entonces, esa es una de las peculiaridades de Mesoamérica, que los pueblos que habitaron en este territorio desarrollaron culturas parecidas, pero no idénticas, ¿no? Donde cada pueblo tuvo sus particularidades, sus costumbres únicas y su manera particular de entender su propia historia, ¿no? Cada pueblo contaba su historia de manera diferente, ¿no? Y había un vínculo muy importante con esa historia que le daba a cada pueblo una identidad. Y esto también es importante señalar. Los pueblos que habitaron en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos no se veían como miembros de un mismo colectivo, no se veían como miembros de un mismo grupo, sino que se veían como miembros cada uno de un propio pueblo, es decir, de un pueblo propio que era diferente de los demás, aunque estuviera en continua relación con otros pueblos. ¿Cuándo te enteraste de que la palabra tarasco significa yerno? Resulta que a la llegada de los españoles, los miembros de la corte del Imperio Purépecha y Calzónzin, el último soberano de esa civilización, intentaron ganarse la amistad de los conquistadores y para hacerlo, les dieron a sus hijas como mujeres. Debido a ello, los llamaron tarascos, que significa yerno. Los españoles, en respuesta, comenzaron a llamar tarascos a esos que les ofrecieron amistad. Sin embargo, los antiguos pobladores se denominaban a sí mismos purépecha, y cada uno de sus integrantes era un purjé o puré, que significa gente o persona. Esa civilización tuvo su origen, como ya escuchamos, en una mezcla de grupos chichimecas, nahuas y pretarascos que establecieron su señorío en Tzintzuntzán, Iguazio y Pátzcuaro. Posteriormente, extendieron sus dominios a la región del río Balsas, Jalisco, Colima, Zacatula y Guanajuato. Se trata de un pueblo que destacó, entre otras cosas, por su organización o estratificación social, que era encabezada por el rey Cazonzi o Irecha. Le seguían los señores principales o achaecha, y posteriormente los sacerdotes. Al final de la pirámide se ubicaban las comunidades de campesinos y pescadores, artesanos y mercaderes. El mundo mesoamericano es muy importante para nosotros hoy día porque nos muestra cómo surgieron nuevas culturas en este territorio a partir de la convivencia de personas que llegaron de diferentes lugares. Uno de los legados más importantes de los pueblos mesoamericanos es precisamente todas las manifestaciones culturales, las lenguas que crearon, las artes que crearon, las ciencias que crearon, las formas de organización social que crearon y que nos muestran cómo fue que existieron otras maneras de comprender el mundo. Es decir, en su arquitectura, en el arte, en sus lenguas, nosotros podemos ver cómo los pueblos indígenas de la antigüedad concibieron el mundo de diferentes maneras. Y esto es una gran enseñanza para todos de que se puede vivir en este planeta entendiéndolo de diferentes formas. Y por otro lado, es importante conocer la historia de los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los europeos, precisamente porque estas culturas no desaparecieron con la llegada de los europeos, sino que a partir del siglo XVI comenzaron a interactuar con los europeos, también a apropiarse y a relacionarse con elementos de su religión, su lengua, sus instituciones políticas y comenzaron a evolucionar de nuevas maneras. Es decir, lo que nos han mostrado los pueblos mesoamericanos a lo largo de toda su historia es su capacidad para transformarse constantemente, para cambiar, a veces para cambiar su lugar de asentamiento, a veces para cambiar sus ideas, a veces para cambiar sus formas de organización política o para cambiar su religión. Es decir, son pueblos que han ido cambiando a lo largo de muchísimos siglos y que el día de hoy muchos pueblos indígenas siguen defendiendo sus lenguas y sus culturas y su propia manera de entender el mundo. Existen diversas teorías sobre el origen de las civilizaciones que se asentaron en lo que ahora conocemos como continente americano
y cómo su andar y establecimiento a lo largo y ancho del mismo modificó los hábitos de las civilizaciones que en él se conformaron, dando paso a lo que hoy conocemos como las tres grandes áreas culturales de la región, que son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Observamos a grandes rasgos las delimitaciones geográficas de las mismas y las características de las poblaciones que se asentaron en cada una de ellas. Sin embargo, no debemos olvidar que el pasado no ha pasado y que a través del estudio constante de la historia aún surgen nuevas teorías, incluso en torno a aquellos hechos que parecieran confirmados. Para entenderlo mejor, basta recordar que en 1943 el antropólogo Paul Kirchhoff conceptualizó estas tres grandes áreas geográficas culturales que se encontraban en constante transformación de acuerdo con el desarrollo de las sociedades. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa de Conciencia Histórica.